Muy buenos días, hermanos. Que el Señor le bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Estoy muy contento en esta mañana de sábado de poder compartir la palabra de Dios con cada uno. Agradezco mucho la invitación que se me ha hecho en esta hora para poder estar con ustedes. Quiero que cada uno pueda recibir un gran saludo de mi parte desde la Universidad de Navojoa. Les extiendo un saludo afectuoso, les deseo también un muy feliz sábado y deseo por sobre todas las cosas que en esta mañana al estudiar juntos la palabra de Dios podamos encontrar lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Que al escuchar la voz del Señor podamos decidir juntos el poder seguirle y el poder servirle fielmente una vez más. Me es grato poder entonces estudiar con cada uno la palabra de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, porque en este libro se encuentra la reflexión en la cual habremos de meditar en esta mañana. Resulta que, hermanos, durante el periodo tanto de los reyes de Judá como de los reyes de Israel, la Biblia narra y describe cuál era el tipo de reinado o la característica del reinado de estos reyes. Y entonces la Biblia los cataloga de dos formas: como quien hizo lo que agrada al Señor o como quien hizo lo que no agrada al Señor. Tristemente, al estudiar la historia de los reyes del pueblo de Dios, nos damos cuenta que la gran mayoría de estos dirigentes fallaban por el hecho de no ir por el camino indicado. Pero, tristemente también, la consecuencia les alcanzaba no solamente a ellos, sino que también la consecuencia era experimentada por los miembros del pueblo. Y a manera de introducción y para poder ver algunos de estos ejemplos y características y distinción entre los que hacían lo bueno y los que no hacían lo que agradaba al Señor, quisiera que pudiéramos ir a la Biblia y revisar algunos ejemplos. El primero de ellos, en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 21, versículo 6, nosotros encontramos lo que la Biblia dice con respecto al rey Joram. Y fíjense cómo menciona la Biblia el tipo de reinado que él tuvo, versículo 6, pero anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense qué interesante. Dice curiosamente que siguió el camino de los otros reyes, lo cual nos hace ver que también sus antepasados o los reyes anteriores a Joram habían, al igual que él, andado por los malos caminos. Por lo tanto, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero ¿cuál fue su fin? Fíjense lo que dice el versículo 20, de ahí mismo el capítulo 21. Cuando comenzó a reinar, tenía 32 años de edad y reinó en Jerusalén durante 8 años. Murió sin que nadie lo llorara y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. Fíjense qué fin tan triste, qué fin tan triste. Y quiero que noten algo de la narrativa de los reyes que vamos a ver en estos momentos, para que cuando entremos en la historia que quiero enfocarme, podamos entender algunos asuntos importantes. Fíjense, aquí dice que el fin de Joram fue: nadie lo lloró, lo sepultaron en la ciudad de David, pero hace énfasis, no en el sepulcro de los reyes. Fíjense el siguiente rey. En el siguiente capítulo, capítulo 22, versículo 3, nos habla acerca del reinado de Ocosías.
También dice el versículo 3, él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuara impíamente. Y dice el versículo 4, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y cuál fue el fin? ¿Cuál fue el fin de Ocosías? Dice ahora el versículo 9. Acompáñenme a leerlo, mis queridos hermanos. Buscó luego a Ocosías, dice, el cual se había escondido en Samaria. Lo hallaron, lo trajeron a Jehú y lo mataron. Pero le dieron sepultura, pues decían, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para retener el reino. Fíjense cuál fue su fin, morir asesinado. Ciertamente, de alguna manera tuvieron misericordia, pero no por él, sino por alguien de su familia que había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Capítulo 24. Capítulo 24 encontramos otra historia muy interesante, el reinado de Joás. Versículo 2, fíjense lo que dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Fíjense, fíjense la característica, ciertamente hizo lo recto, pero aparentemente fue solamente por un tiempo. Y dice el versículo 25, cuando se fueron los sirios, dejándolo agobiado por sus dolencias, conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama donde murió. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. Y es que lo que pasó con Joás fue que una vez que Joiada murió, quien era su consejero, quien era su guía, tristemente este se apartó del camino del Señor. Y aun cuando la Biblia menciona que en principio hizo lo recto, realmente al final terminó muy mal su vida. Rápidamente vamos a avanzar. Veamos a Amasías ahora, capítulo 25, versículo 2. Dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, pero fíjense cómo termina diciendo, aunque no de perfecto corazón. Pudiéramos decir que a medias. Pero ¿qué fue lo que pasó? Versículo 27 y versículo 28. ¿Cómo fue que terminó Amasías? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo huido a Laquis, lo persiguieron hasta esa ciudad y allá lo mataron. Lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Y es que aparentemente hizo lo recto, pero dice, no de todo corazón, a medias. Vamos a ver uno más. Capítulo 28, versículo 1. Acaz. 20 años tenía Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, a diferencia de su padre David. Y dice el versículo 27, durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Y amigos, hermanos, en esta mañana es en Ezequías en quien yo quiero centrar la atención. Y el ejemplo de Ezequías es el que quiero compartir con ustedes. Saben, uno de mis reyes favoritos de la Biblia es el rey Ezequías, juntamente con el rey Josafat, otro rey que me llama mucho la atención su historia. Pero la historia del rey Ezequías es muy singular. Y en esta mañana quisiera que pudiéramos aprender de él, de la historia del rey Ezequías, y nosotros podamos sentir el deseo de seguir el ejemplo de fidelidad y de obediencia del parte del rey Ezequías. Y al igual que él, nosotros también podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero
¿Quién era Ezequías? Una historia muy interesante. Como ustedes pudieron notar al leer el versículo 27 de Segunda de Crónicas 28, Ezequías era hijo de Acaz. Y si ustedes leen el versículo 3 de ahí mismo, del capítulo 28 de Segunda de Crónicas, se van a dar cuenta que de una manera, yo estoy seguro que fue providencial de parte de Dios, Ezequías sobrevivió a la insensatez de su padre. Porque dice el versículo que el rey lo que hizo con sus hijos fue sacrificarlos. Fíjense, dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Ginón e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Fíjense, sobrevivió. Y a pesar del mal ejemplo de su padre, dice la Biblia que Ezequías se mantuvo fiel en los caminos del Señor. Dice el versículo 2 de Segunda de Crónicas capítulo 29, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Pero déjame decirte algo. Ezequías pudo haber seguido el ejemplo de su padre. Él pudo haberse justificado diciendo, bueno, mi padre fue malo, mi abuelo fue malo, pues lo llevó en la sangre. Entonces yo también puedo ser malo o debo de ser malo. Pudiese haberse justificado así. Así como también nosotros muchas veces nos justificamos al pecar por el hecho de que somos pecadores. Bueno, es que soy pecador, entonces mi tendencia es al pecado, por eso peco y no lo puedo evitar, decimos. Pero el que nosotros tengamos la tendencia al mal no hace necesariamente que nosotros pequemos. O sea, esto no justifica nuestro pecado. Y la historia de Ezequías nos enseña esto. Aun cuando parecía que su vida ya tenía un rumbo trazado, siguiendo el ejemplo de su padre y de sus antepasados, dice la Biblia que Ezequías decidió tomar otro camino. Ezequías se dio cuenta de que necesitaba haber un cambio en su vida, y es que todo apuntaba hacia el fracaso para Ezequías, porque él estaba rodeado constantemente del mal. Por lo tanto, necesitaba cambiar su ambiente, empezando en primer lugar por su propia vida, para entonces decidirse a no fracasar. Tal vez hay alguno de nosotros en esta hora que cree que está destinado al fracaso, pero déjame decirte que no es así. Tú puedes cambiar la situación con la ayuda de Dios, como nos vamos a dar cuenta en la historia maravillosa de el rey Ezequías. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo el rey para cambiar esta situación y entonces no fracasar, no caer en los errores que habían caído sus antepasados? Dice el versículo 3 al versículo 11 de Segunda de Crónicas, capítulo 29, que Ezequías decidió hacer algunos cambios en la forma, en el estilo de vida, en los procedimientos que se estaban haciendo o las cosas que se estaban haciendo, cómo se estaban haciendo las cosas en el reinado. Y fíjense lo que hizo en primer lugar, versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Fíjense, lo primero que él hizo fue volverse al Señor. Y es que
Esa había sido la causa, esa había sido la razón del fracaso de sus antepasados. Y déjame decirte, amigo y hermano, que esta situación, el alejarte de Dios, es la causa de todos los fracasos que tú puedas experimentar en tu vida. Separados de mí, dijo Jesús a sus seguidores, ustedes no pueden hacer nada. Y ciertamente, esto es verdad. La historia de Ezequías lo demuestra. Lo primero que él hizo fue volverse al Señor y siguen diciendo los versículos que, entre otras cosas, el rey volvió a instituir la Pascua, el rey reabrió el templo y de manera extraordinaria, de manera maravillosa, dice la Biblia que las cosas empezaron a cambiar para el pueblo. Pasaron de encontrarse de la calamidad a la prosperidad. Y fíjense cómo lo menciona la Biblia, capítulo 30 de Segunda de Crónicas, versículo 8, versículo 9. Ahora pues, el llamado que hace el rey, no seáis tercos como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a él. Y dice el versículo 26 y 27, que hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y fue oída su voz y su oración llegó hasta el cielo, la santa morada de Dios. Fíjense qué cosa tan extraordinaria. Cuando nosotros nos volvemos al Señor de todo corazón, como lo hizo el rey y como motivó al pueblo que lo hiciera, nosotros encontramos gracia delante de la presencia de Dios. Él escucha nuestra petición y entonces transforma nuestras vidas. Y si nosotros seguimos leyendo la historia del rey Ezequías, nos vamos a encontrar con que Ezequías inició una de las más grandes reformas en el pueblo de Dios. Y hermanos, amigos, saben, hoy nosotros también necesitamos experimentar una reforma en nuestras vidas. Y también lo necesitamos como pueblo, para entonces pasar de la calamidad a la prosperidad de parte del Señor. Mucho hemos hablado en la iglesia durante mucho tiempo sobre el reavivamiento y sobre la reforma. ¿No es cierto? De hecho, en el pasado ese fue el eslogan que movía a la iglesia y todavía lo solemos manejar en algunos programas, el reavivamiento y la reforma, pero pareciera que muchos de nosotros no hemos comprendido realmente en qué consiste el reavivamiento y en qué consiste la reforma y lo apremiante de que esto suceda en nuestras vidas. Déjame decirte que el reavivamiento no es otra cosa más que una renovación de nuestra vida espiritual. El reavivamiento es una vivificación de nuestras facultades mentales, también del corazón. Es una resurrección de la muerte espiritual. Fíjate, es urgente que nosotros hoy podamos experimentar un reavivamiento. Pero no solamente eso, sino que también una reforma. Y la reforma implica una reorganización. La reforma implica también muchas veces cambio de ideas, cambio de teorías, cambio de hábitos y cambio de prácticas. Bíblicamente hablando, como menciona Apocalipsis capítulo 2, versículo 5,
El reavivamiento implica volver a nuestro primer amor, mientras que la reforma, según lo podemos encontrar en Apocalipsis 3:5, implicaría entonces volver a hacer las primeras obras. Pero ¿en qué radicó el éxito del rey Ezequías? ¿En qué radicó su éxito? ¿Por qué él pudo ser catalogado como alguien conforme al corazón de Dios, alguien que tuvo una vida que agradaba al Señor? ¿Cuál es la clave para que nosotros hoy también podamos experimentar este éxito? Fíjate lo que dice el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, en el capítulo 18 y en el versículo 4 al versículo 7, nosotros encontramos una declaración muy importante y que nos clarifica en qué radicó el éxito del rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Pero voy a leer desde el 3. Voy a leer un poquito desde el 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Repite nuevamente lo que nos mencionaba Crónicas. Pero fíjense, aquí viene la clave. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de Aserá e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Entre los reyes de Judá no hubo otro como él, antes ni después, pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y dice el versículo 7, amigos, Jehová estaba con él y a donde quiera que iba, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Prosperaba, prosperaba. Y yo encuentro 4 cosas, amigos, en estos versículos que considero que fueron la clave para el éxito del rey Ezequías. Y si nosotros ponemos en práctica esto ahora, también podremos experimentar las mismas bendiciones que él recibió. En primer lugar, yo encuentro que Ezequías desechó viejas costumbres. Fíjate qué interesante. Hasta ese momento, todavía había ciertas personas que adoraban aquella serpiente de bronce que el Señor le había instituido a Moisés en el desierto hacía muchísimo tiempo atrás. Déjame decirte que muchas veces nosotros también tenemos costumbres que rigen nuestra vida espiritual. Y que si tal vez en un momento estas costumbres hicieron que nuestra vida espiritual se fortaleciera, tal vez en la actualidad estas costumbres están haciendo todo lo contrario. Pueden estarnos desviando de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque fíjate que este elemento de la serpiente que el Señor le dio a Moisés en el desierto, en su momento fue un elemento que les dio vida a las personas, ¿no es cierto? Porque las serpientes los mordían y todos aquellos que volteaban a ver aquella serpiente no morían. Fíjate qué interesante, pero ahora este mismo elemento que en el pasado le dio vida, ahora estaba condenando al pueblo. ¿Qué costumbres espirituales tienes que hacer a un lado o desechar que no te están ayudando en este momento
para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es que yo me he encontrado con muchas personas, ¿verdad? En mi experiencia, al dirigir la iglesia, al estar en los diferentes lugares. Pero pastor, mire, es que aquí hacemos las cosas así, así, así. ¿Y por qué, hermanos? ¿De dónde sacaron ustedes eso? Es que fulanito lo dijo, es que sultanito lo dijo, es que merenganito ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice en este caso cuando son procesos de la iglesia? ¿Y qué dice el manual de la iglesia? Saben, a veces seguimos rigiéndonos tristemente por viejas costumbres, que si bien en su momento nos fueron útiles, tristemente en la actualidad nos pueden estar condenando. Tú sabes, tú sabes cuáles puedan ser esas situaciones en tu vida espiritual. Número 2, dice la Biblia que Ezequías puso su confianza en Dios. No en ningún hombre, no en ningún otro rey. Su consejero principal fue Dios. Y si tú quieres ser prosperado en tu vida diaria, si tú quieres tener la oportunidad de participar de la patria celestial de la vida eterna, tienes que colocar tu confianza en el Señor. Tu fe en Dios. Aún sin haber contemplado muchas de sus promesas cumplidas, tienes que aprender a confiar en Dios, porque de eso en gran manera define o depende tu éxito o tu fracaso. Confía en Dios plenamente, en su palabra, en sus promesas. Número 3, dice la Biblia que otra cosa que hizo Ezequías fue mantenerse fiel al Señor. Y cuando yo recuerdo esto, viene a mi mente el día que me casé. Cuando nos casamos en la iglesia, nosotros hacemos promesas de fidelidad. Y yo recuerdo que una de las cosas que nos dijo el pastor, y yo acostumbro también a decir cuando estamos casando y tomando los votos, es una promesa de exclusividad, de fidelidad, de abstenerte de todas las demás. Recuerdo que me dijo el pastor, y dedicarte solamente a ella. Y uno dice, así lo prometo. Sí, acepto. Nos comprometemos a serle fiel a las demás personas, a otro ser humano. Con mayor razón nosotros debemos de adquirir un compromiso con Dios. Aquel que ha confiado en el Señor tiene la capacidad de serle fiel a pesar de cualquier situación, como te dicen en los votos matrimoniales, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la escasez. De igual forma, nosotros tenemos que aprender a ser fiel a Dios en todo momento. Y por último, la última característica que me impacta que llevó a cabo Ezequías fue cumplió los mandamientos del Señor. De esa manera manifestó su fidelidad. Y es que la fidelidad no solamente se queda en palabras, sino que se tiene que transformar en acciones. Guardar los mandamientos del Señor. Y es un gozo para el creyente guardar los mandamientos de Dios cuando entiende que el más beneficiado en hacerlo es uno. Muchas personas no entienden el concepto de guardar los mandamientos de Dios porque los contemplan o los ven como restricciones. No tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, no tengo que hacer aquí o allá, decir esto o lo otro. Cuando en realidad los mandamientos de Dios son bendiciones porque es un cerco protector. En este mundo de pecado nosotros necesitamos los mandamientos de Dios para proteger nuestras vidas. Y como consecuencia, dice el versículo 5, como consecuencia no hubo entre los reyes de Judá ningún otro como el rey Ezequías, y me llama la atención, ni antes ni después. Y el Señor estaba con él, y por lo tanto todo lo que emprendía tenía éxito, era
prosperado. Pero hermanos, amigos, déjame decirte que la historia del rey Ezequías también nos enseña otro asunto muy interesante. Y es que aún con todo esto, aún con todas estas situaciones positivas, aún así podemos fallar. En 2 de Reyes capítulo 20, versículo 1, nosotros encontramos al rey Ezequías pasando por una experiencia de enfermedad. ¿Recuerdas la historia? El Señor le manda decir por medio del profeta Isaías, ¿sabes qué? Ezequías, prepárate a los preparativos porque esta enfermedad es una enfermedad de muerte. Dice la historia en el versículo 2 al versículo 11 que entonces el rey Ezequías lloró y oró invocando al Señor para que lo escuchara. Señor, yo he tratado de hacer lo que tú me has pedido. Señor, yo he tratado de vivir de acuerdo a tu voluntad. Y entonces dice la Biblia que el Señor escuchó la oración del rey Ezequías. Mandó nuevamente al profeta Isaías para que volviera hacia atrás y entonces le dijera, ¿sabes qué? Rey, no vas a morir. El Señor ha escuchado tu oración y el Señor te ha regalado 15 años más de vida. Pero amigos, la historia nos muestra la incredulidad para las cosas buenas que nosotros los seres humanos tenemos. Cuando el profeta Isaías le dijo al rey que se iba a morir, el rey no lo dudó, le creyó completamente. Pero ahora que el profeta Isaías le está diciendo que iba a vivir y que el Señor le estaba regalando más vida, el rey no lo creyó por completo. Porque dice la historia que pidió una prueba. Y no fue una prueba sencilla, realmente fue una prueba compleja la que pidió. Bueno, ciertamente para el Señor no hay nada imposible, pero humanamente hablando fue muy compleja la petición por parte del rey. ¿Por qué se nos complica confiar en las promesas de Dios? ¿Por qué las cosas buenas que Él nos promete nos parecen tan inalcanzables o nos parecen tan irreales? Pero por otro lado, cuando la Biblia habla acerca de las consecuencias del pecado, pareciera que esas consecuencias nos parecieran más reales. Las aceptamos más fácilmente que aceptar las grandes promesas que el Señor tiene para nosotros. Pero saben, el Señor aceptó la petición de parte del rey porque esto se habría de constituir en una prueba misma para el rey Ezequías, dice 2 de Crónicas capítulo 32 versículo 31. Tristemente, ante la prueba, el rey fracasó. Cuando vienen los emisarios babilónicos para ver y para escuchar del milagro de parte del rey de su sanidad, este les muestra los tesoros, les muestra su poderío, se muestra, se revela humanamente hablando y en ningún momento le habla a los babilonios acerca de que Dios fue realmente su sanador y su restaurador. ¿Sabes? Tal vez, al igual que Ezequías, tú y yo seremos probados por el Señor. O incluso ya hemos sido probados por el Señor y hemos fallado al igual que el rey. Nos ha traicionado nuestro corazón. Necesitamos, por lo tanto, amigos, hermanos, hoy más que nunca clamar como lo hizo el salmista en su momento de desesperación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor nos escuchará, al igual que escuchó al rey Ezequías. Y por medio del Espíritu Santo, amigos y hermanos, nosotros seremos transformados, nosotros seremos restaurados. 2 de Crónicas, capítulo 32, ya para ir terminando. Capítulo 32, versículo 26. Fíjense lo que pasó con el rey. Pero después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué pasó? Ezequías se humilló, él y los habitantes de Jerusalén. Por eso no estalló sobre ellos la ira de Jehová en los días del rey
Ezequías. Necesitamos arrepentirnos, hermanos. Necesitamos arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir. Por ahí en alguna ocasión en un libro leí un concepto de arrepentimiento que me llamó mucho la atención. Y el concepto es el siguiente, la definición es la siguiente. Arrepentirse es darle la espalda al mundo, abandonarlo y someterse al Espíritu Santo en busca de la fuerza para permanecer bajo la voluntad de Dios. Eso fue lo que pasó en el corazón del rey Ezequías. Porque a pesar de ese momento de debilidad, porque a pesar de esa falla, en su corazón estaba el deseo ferviente de agradar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces fue y se arrepintió. ¿Y cuál fue el fin del rey Ezequías? ¿Recuerdas el fin de los otros reyes que platicábamos al principio, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios o que hicieron lo bueno a medias? ¿Cuál fue el fin del rey Ezequías? Capítulo 32 de Segunda de Crónicas y versículo 33. Dice, durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David. Y lo honró en su muerte todo Judá y toda Jerusalén. Reinó en su lugar su hijo Manasés. A diferencia de los demás reyes, dice la Biblia, Ezequías recibió los honores máximos. Hubo otros reyes que ni siquiera los llevaron a sepultar al sepulcro de los reyes. Había un sepulcro especial donde se sepultaban a todos los reyes de Judá. Hubo muchos que no los pusieron ahí, no fueron dignos de ese lugar. Ezequías no solamente fue sepultado ahí, sino que fue sepultado en el lugar más prominente, en lo más alto. No le correspondía estar ahí, pero por lo que había hecho, por cómo había vivido, por cuanto había honrado a Dios con su vida, fue colocado en ese lugar. De igual manera, amigos y hermanos, el Señor desea honrarnos cuando nosotros hacemos su voluntad. Ciertamente nuestra recompensa o la promesa de nuestra recompensa no es que vamos a estar en la parte superior del panteón. Más bien, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, nosotros tendremos la oportunidad de sentarnos en el trono de Dios. Hoy más que nunca, debemos decidir seguir el ejemplo del rey Ezequías, porque el Señor está a la puerta. La promesa está por cumplirse, no hay tiempo que perder. No sigamos por el camino sencillo, no sigamos por el camino fácil, no sigamos por el camino de la condenación. Decidamos hoy tomar la iniciativa de ir a los pies de Jesús, de vivir una vida de acuerdo a su voluntad y de ser transformados para honra y gloria suya. Hagamos a un lado lo que tengamos que hacer. Despojémonos del pecado que tan fácilmente nos enreda, dice Pablo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera está a punto de llegar a su fin. ¿Te encuentras listo para encontrarte con Jesús? ¿Deseas tener la oportunidad de ser considerado como aquel que ha hecho lo bueno ante los ojos de Dios? Espero que sí, que al seguir este ejemplo podamos nosotros también un día poder recibir las glorias mayores que están reservadas para aquellos que han creído y perseverado en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga a cada uno en esta mañana.